Dos de los últimos versículos que hemos predicado, particularmente el miércoles pasado, fueron que se encuentra en Mateo 5, 10, y dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. El 11 dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. El versículo 12 dice: gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Estamos viendo el Sermón del Monte, y el próximo versículo habla de la sal de la tierra. Es un versículo y dice: vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y vamos a ver acerca de la sal, vamos a ver acerca de este versículo en el día de hoy. Si la sal no da sabor, no tiene ningún valor, no sirve para nada, y como dice este versículo, para ser tirada y pisoteada y nada más. Si somos muy parecidos al mundo, no somos la sal. Si nos parecemos al mundo, si hacemos las cosas del mundo, si somos de ese mundo. Ahora, pocas cosas en la creación son tan comunes como la sal. Es uno de los elementos más comunes en la tierra y más usados. Usamos la sal todos los días. Pensamos que la sal la usamos solamente en la comida, está allí en su salerito o en el paquete, en lo que lo tenga. Y hay distintas marcas, distintas calidades, más, menos. Hay a veces que ponerle más sal, menos sal, según la marca. Pero la sal es uno de los elementos más comunes y usados todos los días. No nos damos cuenta de su importancia, pero algunos de sus usos es, por ejemplo, para fabricar, se la utiliza en el cuero, en cerámica, jabón, detergente, caucho, ropa, papel, productos de limpieza, vidrios, plásticos, productos farmacéuticos. Está presente en todas las mesas, y no solamente en todas nuestras mesas, sino que está presente en la mesa de todas las confiterías, restaurantes del mundo entero. Siempre que vamos a alimentarnos, y que lo hacemos más de 2 veces al día, los que pueden, hoy en día los que pueden, hay un sal presente allí. Y como les decía, en todas las cosas que aún usamos, la sal también está presente. La sal es esencial para nuestra salud y siempre ha sido consumida por los seres humanos. Es más, nuestras mismas comidas se distinguen en 2 clases, entre dulce y salado. Así de simple. Es más, cuando nos preguntan: ¿y a vos qué te gusta? ¿Y te gusta lo dulce o lo salado? Y algunos dicen: yo prefiero lo dulce, yo prefiero lo salado. Cuestión de gusto, comida, no importa. Si se usa la sal, por ejemplo, para esparcirlas, es usada, quiero decir, la sal, por ejemplo, es usada para esparcirlas en los lugares donde hay nieve para poder transitar. Se las tira en las rutas. ¿Saben que más de la mitad de los productos químicos que se fabrican llevan sal en el momento de su elaboración? Ahora, sabemos que hay algo que cubre el 70% de la superficie terrestre, y eso es agua. ¿Sabe que ese
el 97,5% de esa agua que hay en el mundo es salada. O sea, tiene gran cantidad de sal. O sea, que la cantidad de sal que hay en la tierra es incalculable. Son billones, trillones y el número que usted quiera ponerle de kilos y de toneladas. Sal. La sal está en todas partes. Salar la tierra era algo que la gente hacía después de destruir sus enemigos. Echaban sal sobre las tierras, dice, y en lugar de bendecirlos, más vale, le echaban sal. Allí directamente ya le estaban dando su bendición, podríamos decir, cosa que después no iban a poder hacer nada. Técnicamente, el nombre que lleva la sal es el cloruro de sodio. No pierde su sabor de todos modos. Continúa teniendo el sabor y permanece. Pero Jesús decía, ¿y si la sal pierde su sabor? ¿O deja de ser usada del modo correcto? Entonces Jesús, ¿de qué nos estaba hablando aquí en este versículo? Y para poder entender un poquito más, vamos a ver al menos 5 usos de los cuales es tan común la sal. Y la sal tiene varios propósitos, o tenía varios propósitos en el mundo antiguo. Muchos de ellos se lo usa hoy también. La sal se usaba para, y se sigue usando, condimentar. La sal sirve para conservar. Se la utilizaba para sacrificar a la sal, y Dios había mandado leyes sobre esto. La sal se utiliza para destruir y para fertilizar. Los seguidores de Jesús deben ser como la sal. Por un lado, estar en todo lugar, y por otro lado, poder tener esa capacidad de lo que vamos a ir viendo aún en este momento. Aunque parece comunes, estamos en todas partes. Y sabe, no solamente estar en todas partes, sino que involucrarnos en todas partes. Este era también el pensamiento de Jesús cuando dice, id por todo el mundo. Esa id por todo el mundo es meterse en todos los lugares donde pueda. Amén. Ya sea que se note o que no se note. Porque muchas de las veces tú usas, no sé, una cartera de cuero y ni sabes que gran parte de la producción de esa cartera de cuero fue sal. Pero no sabemos. Pero la sal estuvo metida allí. Amén. Consideremos cada uno de estos 5 propósitos o usos que tenía la sal. El primero de ellos era condimentar. La sal hace que la comida tenga mejor sabor, y eso lo sabemos todos. Siempre allí puede faltarnos cualquier otro condimento. Es más, la pimienta, que está siempre al lado de la sal y pimienta, ¿vieron ahí? No puede faltar la sal y pimienta. Pero si te falta la pimienta, que no te falte la sal. La sal no puede faltar en nuestras comidas. Entonces, esta sal sirve para agregar mayor sabor a algo que sea insípido. Por ejemplo, no sé, unas papas fritas. Unas papas fritas sin sal, te falta la sal. Ahora puede intensificar un sabor, por ejemplo, el de las verduras. La verdura ya tiene su sabor, pero la sal hace que se intensifique ese sabor. Entonces, si nosotros nos comparamos con la sal, debemos extendernos por todo el mundo. ¿Y qué hacer? Mejorarlo. Hacer eso que hacía la sal, hacer que deje de ser insípido,
que tenga su sabor, resaltar su sabor original, su motivo original, porque todo cuando Dios creó originalmente lo hizo perfecto. Amén. La sal, agregar sentido real a lo que Dios planeó para el mundo y mostrar las bendiciones de ser bendecido y aún ser diferente. No necesita ser igual que los otros condimentos. No necesita ser dulce. Hemos llamado a ser la sal del mundo. Colosenses 4:6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La sal nunca va a pasar desapercibida. Cuando haya una herida, la sal va a hacer que recuerde que hay una herida, va a picar. Es por eso que tantas veces la palabra de Dios llega a una vida y dice: esa palabra es para mí, me tocaste muy adentro, es como que moviste algo que había. Esa es la palabra de Dios que va allí con esa gracia sazonada con sal. Cuando la sal no esté en una comida, no resaltará su sabor. Y así son los hijos de Dios, que van llevando esa sal y después también esa luz. Una respuesta sazonada con sal siempre es una respuesta correcta, porque lleva gracia, porque lleva quizás ese condimento exacto. Amén. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Sí? Debemos recordar que somos la sal del mundo. Y ¿sabes qué? La sal produce sed. ¿Quién dijo que era el agua viva? Esa agua que cuando la bebieres nunca más volverás a tener sed. Jesús, ¿verdad? Yo soy el agua viva. Entonces, esa sal va a decir, cuando tú eres la sal, vas a producir sed. Y va a decir: yo quiero también eso que vos tenés. Amén. Vamos entendiendo hasta ahí. La segunda propósito o utilidad de la sal es conservar. La sal era equivalente en la antigüedad para refrigerar, o sea, se podía mantener refrigerado y conservado con sal. Si deseas evitar que la carne o el pescado se pudran, puedes ponerlos allí de sal. Puedes frotarlos con sal y aumentará el tiempo para consumirlo. Es más, ¿hace cuánto que existe la corriente eléctrica? Y antes no había corriente eléctrica y se conservaban las comidas. Tenían tantas maneras de conservarla y hoy las conservas todas llevan gran cantidad de sal. Es más, las mismas conservas que hoy hacemos y cada uno o una que cocina hoy acá y que lo hace, se da cuenta que es necesaria la sal. La sal era muy valiosa por este motivo. ¿Sabe que en la antigüedad a los soldados romanos se le pagaba con sal? Y aún desde allí nace la palabra salario. Amén. Entonces, mire el tiempo que tiene de utilidad y lo valioso que es la sal. Los discípulos de Jesús, en este sentido, son enviados al mundo. ¿Y quién es el discípulo de Jesús? Cuando yo digo discípulo de Jesús, no piensen en aquellos 12 que estuvieron con Jesús. Usted es un discípulo de Jesús.
Usted es un alumno de Jesús. Usted es uno que debe llevar esa palabra de Dios y caminar mostrando a ese Cristo. Entonces, nosotros como discípulos de Jesús somos enviados al mundo para evitar que este mundo se deteriore. Somos enviados al mundo para preservarlo aún en bondad. Somos enviados al mundo para evitar que se corrompa o se arruine. ¿Recuerdan aquella vez que estaba Abraham intercediendo por Lot, que estaba allí en Sodoma y Gomorra, y dice, ¿y si hay 50 justos la destruirás? No. ¿Y si hay menos? No. Hasta que llegó una cantidad que ya no se podía soportar y la destruyó. Pero somos los que detenemos la ira de Dios en muchos casos. Somos los que ayuda a que el mundo no se corrompa en su totalidad. Somos los que ponemos un tope, un límite, conservamos. Amén. Y preservamos. Todos los días debemos recordar, y esto es muy importante, que la sal no solo condimenta, da sabor, sino que también preserva. Dos funciones que tienen los hijos de Dios. Es dar ese sabor, porque no andamos por el mundo caminando con la frente baja, llenos de tristeza, sino que nosotros tenemos que tener ese el gozo que Dios nos da y esa paz que Dios nos da, que el mundo lo requiere. Amén. O también le habrá pasado que en algún momento, quizás en su trabajo, en su escuela o en algo que usted tenía, y cuando estaban por hacer alguna maldad, los muchachos, sea la maldad que sea, dice, no lo hagamos porque ahí viene tal. Y estás preservando, estás cuidando esa cordura, estás cuidando ese lugar. Solamente tu presencia, porque el Espíritu Santo está en ti. Amén. Ahora también se la utilizaba para sacrificar. Ese uso para nosotros es mucho menos familiar, pero Dios mandaba que sería utilizada en los sacrificios. Por ejemplo, en Levítico 2:13 dice, y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes. O sea, toda ofrenda que se presentaba allí en el altar debía llevar sal. Dice, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. 3 veces repite en este mismo versículo que en las ofrendas, en los sacrificios debes llevar sal. Quizás puedas dar sabor a la comida, evitar que la carne se pudriera. Todo esto era utilizado porque esa carne de los sacrificios aún después se la consumía también. La sal era una parte necesaria para los sacrificios de los israelitas. También representa el pacto de Dios con ellos. La sal misma representaba este pacto. Ahora, ¿y qué tiene que ver con nosotros si nosotros no ofrecemos este tipo de sacrificios? Y sabes, yo te voy a decir algo. Cuando nos habla aún de sacrificio de alabanza, nuestras lágrimas tienen sal. Nuestra transpiración tiene sal. O sea, cuando tú haces un verdadero sacrificio, cuando tú alabas a Dios, cuando tú adoras a Dios, cuando tú te rindes en oración a Él, lágrimas llevan sal. Ahora, cuando nosotros vamos a llevar una ofrenda a Dios, una ofrenda nos habla de esfuerzo, una ofrenda nos habla de trabajo. Y dígame si con el sudor de tu frente no consigues el sustento para cada día. Y aún desde ahí tú ofreces ofrenda a Dios. Sea esa ofrenda que tú trabajas en servicio, sea ofrenda, no sé, de dinero, de toda manera tú lo has conseguido con sal. Amén.
Otra de los usos de la sal, y hay más referencias en la Biblia sobre la sal utilizada de esta manera que otras cosas. ¿Y sabe para qué la utilizaba Dios? Para juicio y destrucción. Este es el cuarto uso de la sal, destrucción. Y Dios ha utilizado la sal para esto, más que cualquiera de los otros propósitos. Y vamos a ver algunos de este punto, cómo Dios hizo justicia por medio de sal. Recuerdan, y lo he nombrado hace rato, cuando Lot estaba allí en Sodoma y Gomorra, dice, cuando la esposa de Lot se volvió para mirar la ciudad de Sodoma y Gomorra, se convirtió en una columna o una estatua de sal. Lo dice allí en Génesis 19, 26. ¿Qué estaba viendo ella cuando miraba allí atrás? Yo no quiero dejar mi pecado, no quiero dejar mi vida pasada, me duele escapar del mundo, me duele escapar de este lugar. Y cuando se dio la vuelta, el juicio de Dios también vino sobre ella y se quedó convertida en una estatua de sal. Génesis 19, 26 dice, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Jesús, hablando de los tiempos finales, hace referencia a esto. Y en Lucas 17, 32, cuando él estaba hablando justamente, como les digo, de los tiempos finales, dijo, acordaos de la mujer de Lot. Juicio, destrucción sobre las vidas que no miran adelante, sino las vidas que miran para atrás. Atrás hemos dejado el pasado, el pecado, la ira, el enojo, todo lo que usted tenía. Pero nuestra visión tiene que estar puesta en los cielos, de donde esperamos nuestro Salvador. Amén. Ahora, otro pasaje en Deuteronomio 23. Moisés advierte a los israelitas que si rompen el pacto de Dios, ese pacto que Dios había hecho, toda la tierra sería calcinada con azufre y sal. Como maldición de Dios viene cuando rompemos el pacto con Él. Y la sal era uno de los elementos que Dios usaba. Dice, nada se sembraría ni germinaría. Usted ha pasado muchas veces, particularmente si va quizás hacia el centro de nuestra nación, pasando por Catamarca, Santiago o algo de Córdoba, ¿cómo hay salitres? Allí no hay nada, no crece nada. Ahora, me estaba acordando también de esta expresión, cuando van mal las cosas en alguno, dice, vos estás salado. Como diciendo, la verdad que anda con mucha mala suerte. Y dice, no, vos estás muy salado, vos no vayas. Es más, le escuché esa frase hace 2 días atrás. Y en Deuteronomio 29, 23 dice así, azufre y sal, abrazada toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Zeboim, los cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Juicio, destrucción, también es utilizada la sal. Otra más. En Jueces 9:45 dice, cuando Abimelech, el hijo de Gedeón, trata de erigirse en rey de Israel, los hombres de Siquem se rebelaron contra él y él responde arrasando la ciudad, sembrándola con sal. O sea, traías una camionada de sal y la tiras ahí y no sirve para nada ese lugar ya.
Dice así el versículo de este Jueces 9:45. Y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba y asoló la ciudad y la sembró de sal. Amén. Juicio, destrucción. Uno más. Salmos 107, versículo 34. El salmista describe a Dios convirtiendo la tierra fértil en salinas por la maldad de los que moran en ellos. Mire, juicio a causa de la maldad. Dios manda esa sal. Dice, la tierra fructífera en estéril por la maldad de los que la habitan. Uno más. En Marcos 9:49 dice, todos serán salados con fuego. El mismo Jesús es uno de los párrafos de juicio más feroces de los evangelios y dice esto. Amén. Entonces, juicio, destrucción por medio de sal. La sal en el Antiguo y Medio Oriente se usaba para expresar juicio contra el mal. Dios esparce, y aquí está la parte que somos nosotros. Dios esparce cristianos salados por todo el mundo como una forma de juzgar el mal y destruir la maldad. O sea que cuando va un cristiano a un lugar, aparte de dar sabor, aparte de sazonar, de conservar, también es aquel que detiene la maldad, también es aquel que juzga el mal. Amén. ¿Sabes? Porque cuando hay un verdadero cristiano, uno que realmente es esa sal y en el mundo y en ese lugar, va a salir a luz la mugre. Amén. Esta puede ser la razón por la que Jesús dice que somos la sal de la tierra, justo después de ¿qué? De la persecución que enfrentamos si lo seguimos. ¿Les parece llamativo? Que justo después de aquellos versículos en las bienaventuranzas que dice que seremos perseguidos por causa de la justicia, por causa de su nombre, Él habla y vosotros sois la sal. Va a haber persecución, pero ustedes son los que detienen con el mal. Va a haber persecución, pero ustedes traerán juicio sobre ese mal también. Amén. Recuerden de esta última bienaventuranza. Cuando la iglesia no logra vivir de esta manera, veremos cómo el mal se acelera. Donde no hay una iglesia firme, dice que aún la ira de Dios es detenida a causa de los hijos de Dios. El mundo ya hubiese sido destruido hace mucho tiempo atrás si no hubiese cristianos que oran por misericordia, si no hubiese cristianos que oran para que todo sea salvo, si no hubiesen cristianos para que nuestras vidas sean completamente entregadas a Él. Ya hubiese sido destruido hace rato. Es más, ya lo destruyó una vez a causa del pecado, cuando lo hizo allá con Noé. Dios no es que tolera el pecado, no lo tolera, pero a causa de su misericordia y a causa de nuestras oraciones, detiene su ira, detiene su juicio. Amén. El mal tiene un freno. Ahora, el mar salado, aquel que lo encontramos en Israel, es una muestra de la justicia de Dios. Y podemos ver casi claramente cómo ese estancamiento, de pronto todo el agua que llega hacia el mar salado
es agua del río Jordán. El río Jordán es un río que tiene vida, pero una vez que llega a estancarse, el agua allí comienza a hacerse salada. Las temperaturas, la presión, el sol, hace que el agua se evapore y solamente va quedando la sal. Y se hace un mar sumamente salado, y eso no tiene vida. Allí no hay vida, allí no hay bendición. Entonces se forman grandes concentraciones de sal que no permiten la vida. Hay una frase que me gustó mucho de Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, y dice así: no somos el caramelo de la tierra, somos la sal de la tierra, al que el mundo tratará de escupir en vez de tragar. No tienes que ser alguien que va a agradar al otro. Todo el mundo va a querer un caramelo. ¿O alguna vez te han negado un caramelo? ¿Quieres un caramelo? Bueno, y lo comió. Ahora dele una cucharada de sal. Yo lo he contado alguna vez. Una vez, bueno, no sé, a mí ahora más o menos me gusta la sopa, pero antes no me gustaba. Entonces mi mamá me pone el plato de sopa y le digo: falta sal, mamá. En eso que le falta sal, empecé a hacer números con la sal. 1, 2, y llegué hasta 10. Cuando terminé de ponerle el número 10, probé una cucharada de sal, instantáneamente vomité la sopa. Así debemos ser nosotros los cristianos. No vamos a ser quizás agradables. Jesús, sus palabras eran vida, porque traían sanidad, traían liberación, tenían poder. Pero en muchos no caía agradable. Pregúntele a los fariseos, a los escribas y a cuántos otros más si le agradaban las palabras de Jesús. Amén. Recuerde, no somos el caramelo del mundo, somos la sal de la tierra. Y el último punto para cuál es utilizada, al menos acá, la sal, es para fertilización. Varias civilizaciones antiguas utilizaron la sal como fertilizante para el suelo. Obvio, no en las mismas proporciones que se utilizaba para destruir una tierra, sino que en proporciones adecuadas. Y según las condiciones podría ayudar a la tierra para retener el agua, para hacer que los campos sean más fáciles de arar. Se utilizaba para liberar minerales de las plantas, para eliminar las malas hierbas, para proteger los cultivos de enfermedades, para estimular el crecimiento y para aumentar el rendimiento. Mire, la sal como fertilizante. O sea que en el lugar donde esté un cristiano tiene que ser fértil. Tiene que haber ahí bendición donde está uno que tiene esa sal del mundo, que es Cristo. Usted va a hacer que el lugar florezca, usted va a hacer que haya más rendimiento, usted va a hacer que se eliminen las malas hierbas. Aún todo va a fructificar. ¿Me entienden? La diferencia de lo que es la sal del mundo. Ahora, produce más problemas en un cuerpo el azúcar que la sal. El otro día estaba escuchando, no sé en dónde, que el azúcar en cierto órgano produce una enfermedad, el azúcar en otro órgano produce otra enfermedad, el azúcar en otro órgano produce otra enfermedad. Y todo es el azúcar en cada uno de estos órganos. No dice la sal. Amén. Si bien la sal en exceso también tiene otros efectos en nuestros cuerpos, pero hay más problemas con el azúcar
que con la sal. Ahora, este uso es muy importante como fertilizante para entender la enseñanza de Jesús, que decía: vosotros sois la sal de la tierra. Y él estaba hablando particularmente a una cultura agrícola rural que había sido muy importante. Hoy, en todo lo que es agricultura y ganadería, Israel es número uno, a pesar de haber sido casi un desierto. Floreció el desierto. ¿Saben lo que es ver tierra desierta que hoy son potencia mundial en todo lo que son cultivos? Es impresionante cómo Dios hace y bendice naciones, tierras, familias, personas, tan solamente es por ser hijos de Dios. Esa sal. Los discípulos son fertilizantes. Estamos destinados para estar en todo lugar donde haya condiciones difíciles, duras. Somos enviados a enriquecer el suelo, matar a las malas hierbas y todo eso. Amén. Entonces, ¿qué quiso decir Jesús como que somos la sal de la tierra? Quería decir que Dios nos usará para condimentar, preservar, sacrificar, destruir y fertilizar. ¿Lo quiere repetir conmigo? Vamos de vuelta. Condimentar, preservar, sacrificar, destruir o fertilizar. Eso hace la sal de la tierra, usted. Amén. Leo el último versículo, San Marcos capítulo 9, 50. Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Buena es la sal, pero si pierde su valor, pero si pierde su sentido, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz unos con los otros. Amén. O sea, ahora hemos entendido un versículo más que dice: vosotros sois la sal de la tierra. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque nos has escogido para que seamos tus discípulos. Señor, ayúdanos a verdaderamente ser lo que hemos llamado a ser en el lugar donde estamos. Ser esa sal de la tierra, no ser el caramelo de la tierra. Señor, ayúdanos en nuestras actividades, ayúdanos en nuestras, Señor, en nuestra convivencia con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros, Señor, jefes, compañeros de trabajo y todo lugar donde nosotros estemos. Señor, que podamos ser lo que tú eres, ese ejemplo, y que seamos verdaderamente esa sal de la tierra. Ruego, Señor, tu bendición sobre cada familia, sobre cada uno de estos hijos tuyos, sobre cada familia representada, aún sobre los que no están también aquí. Señor, y seas tú exaltado siempre. Te pido que cada día nos ayudes a poner nuestra mirada en ti. Señor, no que nuestros ojos vean lo que sucede en este mundo terrenal, sino que veamos a ese mundo espiritual donde tú también habitas y donde cosas pasan, Señor, y es el lugar donde nosotros estamos. Allí, Señor, es más importante para nosotros. Señor, nuestro cuerpo y vivimos y nuestros pies están en este mundo, pero nuestra ciudadanía, nuestra esperanza y el lugar donde vamos es esa ciudad celestial donde tú también estás. Te damos gracias, Señor, y exaltamos tu nombre por sobre todas las cosas. En el precioso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.